Lo que me acabas de decir, siento que es como lo que te gustaría decirte, ¿no? A tu yo de ese entonces, a ese niño pequeño que necesitaba escuchar esas palabras. Claro, y fíjate que es interesante porque mencionas esto, porque era justo lo que yo necesitaba escuchar de alguien y nunca lo escuché. Yo tenía que en momentos, era frecuentemente 2-3 veces por semana, tener que actuar de referee en casa, porque mi papá llegaba, como hace un momento te lo mencionaba, con copas arriba, borracho, y golpeaba a mi mamá y yo me tenía que meter. Alguna vez me tocó algún golpe por ahí, pero el momento más complicado, donde se tornó más difícil, fue cuando llegué a la edad de 15 años, cuando llegué a esa edad, en donde en una ocasión mi papá llega borracho a casa, igual, quería golpear a mi mamá. Yo me acuerdo, mi casa era de 2 pisos de mis papás, donde yo vivía con ellos, y recuerdo que él miró hacia abajo y quería bajar a otra vez a agredir a mi mamá. Yo le decía, tratando de calmar los ánimos, no, tranquilo, quédese aquí, todo va a estar bien. Y recuerdo que bajó. Como tratar de mediar. Sí, yo estaba tratando de mediar, calmarlo. bajó y yo no puede ser. Bueno, bajó y empezó y trató de golpear a mi hermana también. Pero ahí fue la gota que derramó el vaso para mí. Yo bajé. Porque tú ya no eras un niño. No, ya tenía 15 años. Yo bajé y tuve que meter mis manos y tristemente tuve que actuar, ¿no? Y golpear a mi papá también. ¿Lo empujaste? ¿Qué pasó ahí? Sí, básicamente lo que sucedió, lo empujé para separarlos. Él se cayó, se levanta queriendo golpearme y yo, sin pensarlo, tuve que defenderme. Y fue difícil, fue triste. Pero yo me acuerdo cuando pasó ese momento tan complicado, yo me frustré mucho. Y al siguiente día, para mi familia, como si nada hubiera pasado, porque estábamos tan habituados, pero no es una manera normal de vivir. Y yo pensaba que era algo normal. Al siguiente día que sucedió esto, sí fue especial, porque al siguiente día, después de esa frustración, yo me acuerdo que grité a la vida. Y digo la vida porque yo no creía en nada. ¿A quién más le podía gritar? ¿A quién más le podía decir? Yo le dije a la vida, esto es todo lo que me puedes ofrecer. Eso fue un domingo, recuerdo muy bien. El lunes que voy a la escuela, a la preparatoria, me encuentro un chico que era parte de la escuela junto conmigo de clases y me dijo que iba a un lugar, a una iglesia. Yo recuerdo que yo veía un programa de televisión que se llamaba El libro y un destino, ya no existe. Y miraba a un hombre ahí que hablaba acerca de un mensaje de esperanza, de un libro. Yo lo veía, la verdad no entendía mucho porque era un niño, pero algo me atraía y había algo, hay un plan, ¿no? Cuando sucede esto, que te acabo de contar, ese momento complicado, llega en ese momento mi amigo y me dice, yo voy a una iglesia a donde va esta persona que en este programa televisivo habla de tal mensaje. Y yo dije, yo quiero ir ahí, y no le di tiempo de que me invitara, era tanta mi necesidad, que yo le dije, yo quiero ir ahí. Yo me acuerdo de ser un lunes. El miércoles me dice, hay reunión, pues vámonos el miércoles. Yo llego el miércoles y cuando llego a ese lugar, a esa iglesia, y yo escucho lo que este hombre estaba hablando acerca de Dios, parecía que estaba hablando de mí, ¿no? Y dije, mi amigo le dijo algo, ¿no? Y recuerdo que yo lo primero que pensé fue lo siguiente. Le hice una pregunta a Dios, si de verdad eres Dios, si eres real, yo quiero que termines con esta situación en casa porque es frustrante. Para mí, siendo un niño, ahora un adolescente, es frustrante y ha sido frustrante toda mi vida. Y yo me había mantenido fuerte, aparentemente, pero por dentro me quebraba. Y lo primero que yo le pedí a Dios en ese momento, le dije que mi papá ya no beba, que deje de tomar. Era un miércoles. Y una gran petición también. Desde que yo tenía uso de razón hasta ese momento, mi papá no había dejado de beber. Pero a partir de ese momento, al siguiente día, como por arte de magia, pero no fue eso, mi papá jamás volvió a beber. ¿Jamás? Jamás. Cuando yo me casé a los 27 años, salí de casa y ya después de casado ya no vivía con mis padres. En alguna ocasión mi mamá me llamó y me dijo, fíjate que tu papá vino con unas copitas de más, pero hasta ahí. Se rompió esa cadena de adicción, porque en realidad el alcoholismo es una adicción y va más allá de las fuerzas de una persona para poderlo dejar. ¿Cómo te das cuenta que tu padre ya no es un alcohólico? Pues ya no llegaba borracho. ¿Pero en qué momento te cae el 20, como decimos en México? Cuando ese miércoles yo llego a ese lugar y experimento esa atmósfera, esa presencia de Dios, que ahora lo defino como tal porque era lo que era, y yo le hago esa pregunta a Dios y le hago esa petición,
a partir de ese momento yo veo el cambio, no nomás en mi casa, en mí. Cuando quien ahora es mi esposa me conoció, yo tenía 15 años, me dijo... ¿También en esa etapa la conociste? Sí, en esa etapa. Y dice, cuando yo te conocí, a todos le cuenta, de 100 palabras, dice ella, que Rodrigo decía, una era normal. De mi boca salían sapos y ranas, porque era lo que había dentro de mí. Uh-huh. Cuando se da esa transformación en mi vida, a partir de ese momento, porque fue instantáneo, mi vida cambió instantáneamente. Uh-huh. Por supuesto, a través de la vida nos enfrentamos a nuevas etapas, nuevas fases, donde sale de uno cosas que uno no sabía, y Dios trata con nosotros en estos días en esa área. Uh-huh. En ese momento, a partir de ese momento, surgió esperanza en mí. Al principio preguntabas, ¿te imaginabas cantar? No, pero a partir de ese momento lo empecé a imaginar, porque ya tenía aquello que yo ya había recibido algo y ya podía darlo. ¿Tenías la esperanza? Tenía la esperanza. ¿De que tu vida sería diferente? Claro, y la sigo teniendo. Y mi vida es diferente y rompí con ese ciclo y aquí estamos. Y claro que no es por mí, uh-huh. Es por la obra que Dios, que es quien hace la obra en uh-huh. nosotros, es lo que Él había hecho en mí. Y eso es lo que puedo proyectar a través de mis canciones, a través de mi música, a través de mi vida, a través de lo que soy yo, mi familia, mi esposa, mis niños, mis niñas. Si tuvieras a Rodrigo pequeñito, al Rodriguito que estaba sufriendo en esa etapa, ¿qué le podrías decir? Como una manera de hablar a esos niños que están atravesando por violencia intrafamiliar. Lo que tendría que decirles es que hay esperanza para cada uno de ellos. Que si el papá o la mamá que no nos ha cuidado, que no nos han abrazado con ese amor, a lo mejor no por malas personas, no porque no nos amen, sino porque no saben cómo hacerlo. Si ellos no lo han hecho, hay un Padre que lo quiere hacer en este momento. Nuestro Padre Celestial. Él es Dios. Yo necesitaba oír eso. Yo sé que hay muchos que necesitan oír esto. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!